Hola a todos, bienvenidos a este tema número 1 del curso de cámaras de seguridad llamado Introducción a cámaras de seguridad. En este tema vamos a ver, es muy importante, es un tema importantísimo, por lo cual les recomendaría que el PDF que van a tener como archivo adjunto, que va a ser un resumen de todo lo que voy a hablar en el video, ténganlo siempre presente en los distintos temas. Vamos a hablar de los distintos conceptos que vamos a ver al momento de tener que buscar una cámara o tener que comprar una cámara. Son todos conceptos técnicos, algunos son físicos, la mayoría electrónicos, que nos van a servir para determinar qué tipo de cámara es la que estamos viendo según el manual, o qué tipo de cámara vamos a necesitar buscar según la necesidad del cliente. Bueno, primero vamos a ver esta gran diferencia entre dos tipos de cámaras, que son las cámaras analógicas y las cámaras digitales. ¿Qué es una cámara analógica? Es una cámara que recibe las señales luminosas de su entorno, las procesa electrónicamente y las envía mediante un cable que puede ser coaxil, también se usa cable UTP, a un aparato que se llama DVR. Ese DVR, que adentro tiene un disco rígido por lo general para guardar la información, o es el que uno puede acceder desde el celular, es el que transforma, el que tiene un conversor analógico digital. Para que entiendan, siempre que ustedes estén usando una computadora, un celular, o tengan que buscar información guardada en algún lado, están trabajando en formato digital. Porque todo esto, todo lo que es celular, computadora y demás, trabajan discos rígidos, memorias SD, trabajan en formato digital. Entonces, si yo tengo una cámara analógica, yo no podría entrar desde mi celular a esa cámara analógica directamente porque no tiene el formato digital. Entonces, esa cámara analógica sí o sí tiene que estar conectada a un DVR, y ese DVR es quien convierte el formato analógico a digital. Entonces uno accede al DVR. Las cámaras digitales, que son las cámaras IP, no tienen la necesidad de traspasar las señales a un dispositivo para que las transformen en digitales. Las cámaras IP ya tienen adentro un conversor de señal analógica a digital, por lo cual la señal que reciben, las señales luminosas, las transforman en analógica y digital internamente. Por eso es que si nosotros queremos ver una cámara IP desde un celular, no necesitamos un aparato y directamente, por ejemplo, podemos conectar una memoria SD, que son las memorias para los celulares, dentro de una cámara IP y ver, por ejemplo, lo que está pasando en vivo y hasta ver grabación de esa cámara, porque la cámara IP ya convierte en formato digital y puede guardar la información en una, por ejemplo, una memoria SD que trabaja con formato digital. Entonces, esta es la gran diferencia en lo que es cámaras. Yo tengo cámaras digitales, que son cámaras IP, van a ser más costosas porque ya tienen esta incorporación de este procedimiento de transformarlo analógico en digital internamente. Y vamos a tener cámaras analógicas que las vamos a tener que conectar mediante un cable, por lo general un UTP, a un DVR para que convierta las señales analógicas recibidas por la cámara y transmitidas por la cámara al DVR en digitales. Existen también aparatos como el DVR para las cámaras analógicas que se llaman NVRs, que ya no cumplen la función de transformar la señal analógica a digital. Sirven para que las cámaras IP puedan nuclear la información. Por ejemplo, tengo 3 cámaras IP en mi casa y yo quiero que esas 3 cámaras graben en un solo lugar, digamos. No quiero que yo tenga que acceder desde el celular a cada camarita IP porque guardan en su propia memoria SD, sino que quiero entrar a un solo lugar y que me muestre las 3 cámaras, como lo haría un DVR con sus cámaras analógicas. Bueno, para eso son temas que vamos a ver después, pero para que se entienda la idea principal, son aparatos que lo que tienen es un disco rígido adentro, entonces mediante la red de mi casa, el NVR detecta las cámaras IP y guarda todo lo que
lo que van obteniendo las cámaras IP lo guardan en ese disco rígido. Entonces yo luego, desde mi celular o de la computadora, accedo a ese NVR y puedo ver las 3 cámaras simultáneamente. Pero la conversión de lo analógico a lo digital ya lo hace la propia cámara IP. Bueno, vamos a ver ahora, esto también es muy importante cuando nos empezamos a meter en el mundo de las cámaras y DVRs, porque nos vamos a encontrar siempre con estas nomenclaturas. Vamos a empezar a hablar de las cámaras analógicas y nos encontramos con que hace unos años las cámaras analógicas y los DVRs que se conectaban a esas cámaras analógicas venían con una tecnología que se llamaba CBBS. Está relacionado a la resolución de esas cámaras que llegaban a un límite cercano a lo que hoy ya es High Definition. Cuando aparece esta tecnología de High Definition, aparecen estas nuevas nomenclaturas que vamos a ver ahora, pero hasta ese momento, hará unos años, no había tecnología para lo que es cámaras analógicas de High Definition. Y estaba esta tecnología llamada CBBS, analógica, pero tenía un nombre CBBS. Entonces yo podía conectar una cámara de agua que tenía esta tecnología CBBS en un DVR Hikvision que tenía la tecnología CBBS. Y a su vez podía conectar una cámara Hikvision en un DVR genérico chino, esos que se venden en cualquier lado, que no tienen una marca muy específica, porque también tenía esta tecnología CBBS. Todos eran analógicos y además compartían esta misma tecnología. Aparece hace unos añitos ya lo que es High Definition, o sea, HD, Full HD, 720p, 1080p, eso lo vamos a ver después, pero aparece esto de la High Definition para lo que es cámaras analógicas. Entonces los fabricantes dijeron, bueno, no, acá vamos a hacer distinto. Acá yo voy a tener mi propia tecnología. Somos analógicos todos, porque claramente las cámaras son analógicas, los DVR son analógicos. Los DVR son analógicos, sino que reciben las cámaras analógicas. Después transforman la señal a digital. Pero cada fabricante tenía su propia tecnología. Tiene su propia tecnología hoy por hoy. Y son las AHD, que son para estos cámaras y DVRs chinos genéricos. Tenemos lo que es HDCBI o HCBI, que es para lo que es DAWA, y tenemos lo que es HDTBI, que es principalmente para lo que es Hikvision. Entonces acá empezó a haber un problema. ¿De qué? De compatibilidad. Yo no podía conectar una cámara DAWA en un DVR Hikvision. ¿Por qué? Porque si bien era la cámara analógica y el DVR permite cámaras analógicas, la tecnología era distinta. Uno era CBI y el otro TBI. Entonces empezaron a aparecer alternativas. Hoy por hoy existen DVRs que son de DAWA, pero permiten que se le conecten las otras tecnologías también. Y existen cámaras que con un botoncito, por ejemplo las de Hikvision vienen con un botoncito ya incorporado en la cámara, o en las que son DAWA se puede cambiar con un aparatito que es muy económico, sale unos $13. Se le puede cambiar la tecnología a la cámara y decirle, mira, vos cámara, trabajá como, si sos de Hikvision, trabajá como CBI, porque te voy a conectar a un DVR DAWA, que no permite recibir la tecnología TBI. Entonces, ¿qué hago? Cambio la tecnología en la cámara y la transformo a CBI para que se pueda conectar con el DVR DAWA, que permite solamente, en este caso, la tecnología CBI. O, por ejemplo, tengo un DVR viejo, que la tecnología es CBBS, y quiero conectar una cámara DAWA, que es ya High Definition, que tiene la tecnología CBI. Entonces, con el aparatito le cambio la tecnología para que trabaje con el formato en la tecnología CBBS, y automáticamente se acomoda y empieza a funcionar en el DVR de tecnología CBBS. Entonces todo es analógico, pero tienen su propia tecnología. También existe una incompatibilidad, un poco para cerrar esto de las tecnologías y lo compatible y no compatible, entre una misma tecnología de una misma marca. Por ejemplo,
Lo que es TVI de Hikvision permite lo que es 720p, 1080p, que sería como un HD Full HD. Pero puedo conectar una cámara Full HD, o sea, de mayor resolución, en un DVR que permite solamente HD, o sea, 720p. Sí y no. Va a terminar funcionando en una tecnología intermedia que se llama 1080p Lite. Entonces, siempre hay que estar atento en qué cámara compro, qué tecnología, de qué marca, y qué DVR compro, qué tecnología y de qué marca. Es fundamental siempre estar atentos tanto al DVR como a la cámara y sus compatibilidades. Bueno, y después tenemos las cámaras digitales, que son las cámaras IP. Acá tenemos el mismo problema. Pasa que si yo tengo una cámara IP que es DAWA y un NVR que es Hikvision, los NVR Hikvision no lo van a poder detectar a las cámaras DAWA, porque si bien son IP, todos IP, bueno, son fabricados por distintos fabricantes. Salvo que las cámaras sean o tengan el protocolo ONBIF, que está hecho justamente para esto, para que cámaras de un fabricante determinado IP, por ejemplo DAWA, puedan ser detectadas por NVRs de otro fabricante, como por ejemplo Hikvision. Entonces ahí podemos tener compatibilidad entre fabricantes en lo que es cámaras digitales, o sea, cámaras IP. Bueno, y para darle un cierre final, también tenemos el vínculo, la compatibilidad entre un DVR para que se conectan cámaras analógicas con cámaras IP. ¿Qué quiero decir con esto? Yo puedo instalar un DVR con sus cámaras analógicas, pero hoy por hoy los DVRs vienen con la posibilidad de que se le pueda también agregar por lo menos una o dos o tres cámaras IP. Entonces yo conecto una cámara IP que puede ser por Wi-Fi al router o puede ser por cable al router, el DVR lo conecto al router y ese DVR va a funcionar como una especie de NVR, pero nos va a permitir solamente una, dos, tres, por ahí, cantidad de cámaras IP posibles. Entonces ahí también puedo incluir la tecnología IP en un DVR que es para cámaras analógicas. Hoy por hoy ya le diría que vienen todos los DVRs de esta manera. Bueno, una vez explicado lo que es analógico y digital en todas sus variantes, vamos a empezar a hablar ya de temas específicos, características específicas de las cámaras. Empezamos con lo que son los sensores de imágenes. En este caso nos vamos a encontrar con dos tipos de sensores, que son los CCD o los CMOS. ¿Por qué explicamos esto? Simplemente porque se van a encontrar en los manuales de las cámaras con una característica que dice sensor de imagen, y le va a decir CCD o le va a decir CMOS. Entonces ustedes van a decir, bueno, pero ¿me conviene CCD o me conviene CMOS? No hay mucho para comentar acá. Sería entrar en profundidad en un tema que a nosotros no nos interesa. Sí explicar que ustedes van a comprar una cámara y a veces esa cámara va a venir con un sensor que es CCD, y a veces ustedes van a comprar una cámara que a lo mejor en vez de ser CCD es CMOS. Ustedes no van a poder elegir qué sensor va a tener esa cámara, no lo van a poder modificar, por lo cual les diría que esto sepan qué es. Cuando habla de CCD, CMOS es el sensor, pero no van a poder participar mucho más en este tema que en eso, en saber qué significa esas nomenclaturas. Bueno, vamos a hablar de la característica de lo que es el iris. El iris lo que es la luz que van a entrar por la cámara hacia el lente para que el lente luego transforme toda esa luz que recibe en la imagen. Obviamente, si esa cámara permite que, por ejemplo, los rayos del sol le entren, justo tenemos una cámara que apunta a un sector determinado y los rayos del sol le dan directo, si esa cámara no tiene ningún cambio, si esos rayos del sol le entran directamente, el lente va a tener una complicación para transformar la imagen, porque va a recibir mucha luz de esos rayos del sol. O si por ejemplo tengo un reflector de mucha potencia que apunta directo a la cámara, y si la cámara no tiene ninguna característica del iris como para
frenar esa cantidad de luz para que el lente no la reciba toda de golpe, esa imagen va a tener una complicación. Para eso es el iris. Ahora en la próxima diapositiva vamos a ver qué tipos de iris hay. Pero en definitiva es eso, es cuando tengo una cámara que yo percibo como instalador que esa cámara puede tener una variación de luz en forma directa. No digo que no exterior, porque hay cámaras de exterior que tienen iris fijo y no tienen ningún problema. El tema es si le da alguna fuente de luz muy directo a la cámara. Yo me canso de instalar, nosotros acá en la empresa nos cansamos de instalar cámaras de iris fijo, de lente 2.8, 3.6 y en exteriores y anda perfecto, o sea, de día anda perfecto, de noche blanco y negro. Y no hay ningún problema. Nos ha pasado en ciertas circunstancias donde nos encontramos luego que ponen un reflector, por ejemplo, de mucha potencia y justo apunta a la cámara, o el sol le da muy de frente y sí, la imagen se distorsiona un poco. Estos son los tipos de iris que nos podemos encontrar en las cámaras. Ya les hablé recién del iris fijo, son las cámaras tradicionales, las más económicas. Tenemos el iris manual, en donde podemos con una perillita modificar, decir, bueno, no, entonces que no dejemos que entre tanta luz. Tenemos el iris motorizado, que es parecido al anterior, nada más que en vez de hacerlo con una perillita, probablemente lo hagamos del software de la computadora, desde la cámara, del software de la cámara. Y el auto iris, que automáticamente la cámara va permitiendo el acceso o no de esta cantidad de luz que le entra a la cámara y que tiene que pasar al lente. Bueno, esas son las opciones. Yo les diría que hoy por hoy ya es fijo el iris o es auto iris. Así que esto es lo que vamos a ver con respecto a la característica del iris. Bueno, ahora nos encontramos con lo que es el lux. Cuantifica la iluminación mínima necesaria para producir una imagen en el sensor. Mientras menos sea su valor, mayor sensibilidad tendrá el dispositivo. O sea, permitirá generar imagen con menor luz en el entorno, se expresa en lux. Entonces, explicado esto, una cámara que se acerque más a cero con respecto al lux, 0,04, 0,03, 0,004 y así se va acercando siempre a cero, va a necesitar menos luz en su entorno para generar una imagen nítida en el lente. O sea, para poder generar la imagen del entorno de forma nítida necesita menos luz en el entorno. Cuando la cámara entiende que ya esa luz necesaria no le alcanza para generar una imagen nítida de lo que necesita, por ejemplo una cámara de 1 megapíxel o de 2 megapíxeles, dice no, pará, yo ya no tengo la luz necesaria para poder seguir manteniendo este nivel nítido de imagen, entonces pasa al estado de IR, que son los LED que tiene la propia cámara, y pasa a ser blanco y negro. Cuando una cámara dice, por ejemplo, que alcanza 20 metros, siempre se mide a partir de los IR. O sea, cuando los LED están prendidos. Una cámara va a alcanzar 20 metros con los LED prendidos. Vamos a ver este manual, que es una cámara tradicional, de las más económicas. Y vamos a ver una parte donde dice iluminación mínima. Y dice 0,04 lux. Eso es la cantidad que yo entiendo que necesita esa cámara para poder grabar a color. Son las tradicionales y las más económicas. Ahora vamos a ver después ya lo que es la serie Starlight y Full Color de Dahua, de un fragmento de la página de Dahua, para que vean cómo baja esto del lux. O sea, cuánto menos la cámara Starlight, por ejemplo, necesitan de luz para mantener el color en la imagen. Y fíjense que después dice 0 lux con IR encendidos. O sea que si ya están los IR encendidos, los LED, ya esa cámara no necesita luz alrededor. Claramente va a grabar la imagen en blanco y negro, ¿no? Pero te está diciendo que ya con IR encendidos no necesita luz en el entorno. En realidad hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, si ponemos una cámara en un campo donde ni siquiera hay luz de la luna, o sea que está todo oscuro, ya no sé
si la cámara va a poder generar imagen aunque sea en blanco y negro. O sea, siempre necesita algo de luz en la imagen, aunque sea mínimo, mínimo, mínimo. En ese caso tendrán que preguntar al vendedor esa situación particular y a lo mejor le dice, bueno, instalate una Night Color de Dahua, que es algo que vamos a ver ahora, o mirá, decirle que no se puede porque si no tiene absolutamente nada de luz no te va a generar imagen ninguna cámara. Ahora vean esto. Esto es de un fragmento de la página de Dahua donde explica la tecnología Starlight, que son las cámaras que se vienen. Ahora son un poco más caras, pero a medida que va pasando el tiempo esto se va a ir economizando y van a ser todas las cámaras así, para mí, es una opinión personal. Y lo que es Night Color, fíjense lo que dice. Para una cámara básica Starlight de Dahua se necesita 0,008 a 0,009 de luz para que se mantenga el color. Una vez que ya la cámara entiende que esa cantidad de luz en el ambiente no la tiene, sigue todavía con los LED IR, o sea, va a pasar a filmar en blanco y negro. Pero fíjense la diferencia de 0,008 a 0,04, o sea, lo que cambia en la cantidad de luz necesaria de esa cámara. Fíjense la que viene, de 0,005 a 0,007 lux, o sea que necesita menos luz que la que hablamos recién. Una vez que llega a ese límite, pasa a los IR. La Starlight más 0,0004 de luz, de lux. Una vez eso, pasa a los IR. Y ya lo que es Night Color, que lo que dice Dahua es 24×7, o sea, nosotros te aseguramos que esa cámara te va a grabar a color las 24 horas, los 7 días del año. No necesita, y fíjense al final que dice with no IR touch filter, o sea que no tiene esta tecnología de cambiar a LED cuando ya la luz del entorno no le es suficiente para generar una imagen nítida. No lo tiene, o sea que permanentemente te asegura que esa cámara va a grabar a color permanentemente las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Fíjense lo que es hoy por hoy ya la tecnología de cámaras a color. Bueno, este es un videito donde van a ver una cámara de 0,005 lux comparada con una cámara con los LED común y corriente. Fíjense, ahí está grabando Starlight, ahí es con los LED común y corrientes y ahí hace la comparación. Bueno, vamos a ver qué quiere decir o a qué se refiere una cámara cuando habla de... Vamos a ver nuevamente estas especificaciones técnicas de la cámara que vemos en pantalla, donde dice distancia focal 2.8 mm. Fíjense también con respecto al tema anterior que donde dice tipo de lente dice iris fijo, es lo que hablamos anteriormente. Pero bueno, ahora nos enfocamos a lo que es la distancia focal 2,8 o 2.8 mm. ¿Qué significa distancia focal? Bueno, para entender este concepto de distancia focal, vamos a ver esta tablita donde tenemos distintos valores del lente en unidad de medida milímetros, que es así, esa es la unidad de medida. Va incrementando. Abajo tenemos una fila que dice el ángulo relacionado a cada lente. Y después tenemos las distancias de ese lente y el ángulo. Esto quiere decir que una cámara de 2.8 milímetros en lente va a alcanzar un ángulo de 90 grados, o sea, se va a ir ampliando desde que sale de la cámara, se va ampliando, se va ampliando, se va ampliando, como vemos en la imagen, hasta llegar a 90 grados a una distancia de 5 metros. Ahí va a ser la imagen nítida, hasta ahí va a ser la imagen nítida. Una vez pasado ese ángulo, obviamente sigue generando imagen la cámara, pero va perdiendo nitidez. Vamos a ver un videito hecho por Dahua que relaciona o compara un lente de 2.8 y uno de 3.6, que son los más comunes
en cámaras económicas, en las cámaras que uno puede llegar a instalar en una casa, en un local y demás. Vamos a ver ese video para que se entienda bien. Bueno, acá vemos una cámara 2.8. Vean que cómo se achica con la de 3.6, se achica el ángulo. ¿Ven? Y ahí les marca en verde el ángulo del 3.6 y lo otro es de 2.8. Como desde un principio, desde la cámara, abarca más, empieza abarcando más la de 2.8, pero a medida que va tomando más distancia, va perdiendo nitidez. La de 3.6 al principio abarca menos ángulo, pero toma más distancia. Vamos a ver esta imagen. Estamos en un pasillo, tenemos que poner la cámara, digamos, de este lado, y vemos que la abertura aquella está más o menos unos 10 metros. Entonces, ¿qué hago? Pongo una cámara de 2.8 o una de 2.6, de 3.6. Y a mí mucho el ángulo no me interesa, o sea, que sea muy grande desde un principio, si total es un pasillo. Entonces, en este caso yo creo que una cámara de 3.6 es más óptima, con seguridad, que una cámara de 2.8. O sea que hay veces en donde uno puede elegir con mayor exactitud si poner una de 2.8 o una de 3.6. Aunque son bastante similares, hay situaciones particulares donde puede servir más una que la otra. Después ya, lentes más avanzados en distancia, obviamente que ya son para otra necesidad. Bueno, y acá entramos en lo que son los lentes fijos y los lentes variables. Lente fijo es lo que estuvimos hablando recién. Una cámara, yo compro una cámara que me dice que la distancia focal es de 2.8 milímetros, como vimos en el manualcito de la cámara al principio de todo este tema. Bien, pero después nos podemos encontrar con cámaras que abarcan desde 2.8 milímetros a, por ejemplo, 12 milímetros. O sea que yo puedo hacer que la cámara funcione como un lente de 2.8 o hacer que la cámara funcione como un lente de 12 milímetros. Eso es lo que vamos a explicar a partir de ahora, que es una cámara con lente fijo, que ya la vimos varios videos. No se puede cambiar el lente, es fijo, yo la compré de 2.8 y de 2.8 va a ser. Y después puedo comprar una cámara que se llaman varifocales, en donde puedo modificar el lente según el rango de milímetros que la cámara tenga. Ahí en la imagen se nombran las varifocales de 2.8 a 12 milímetros y las de 3.5 a 9 milímetros. Son bastante comunes, pero hay más. Y hay dos rayitas que dicen manual y motorizado. ¿Por qué esto? Es al momento de cuando quiero cambiar la visión del lente de la cámara. Por ejemplo, tengo una cámara que está apuntando a una casa. Entonces yo quiero que, vamos a suponer que la cámara está a unos 8 metros, 6 metros. Entonces yo quiero que me abarque la mayor cantidad posible del frente de la casa. Bien, entonces la voy a tratar de poner de 2.8. Ahí es donde entra lo de manual o motorizado. Si lo hago manual, voy a tener que ir hasta la cámara con un destornillador o con mover una perillita de la cámara y configurar que esa cámara ahora va a tener un lente de 2.8, bien, y también voy a tener que ajustar el focus de la cámara. Son dos cosas que se relacionan, el lente con el focus. Vamos a ver un videito en donde se muestra cómo una persona cambia el lente focal, o sea, los milímetros, de forma manual. Bueno, este es el video que les quería mostrar. Fíjense, ahí hay una cámara que está apuntando a una casa, está a una distancia más de, como dije antes, de 6-8 metros. Tiene un lente ahí de 2.8 seguramente. Ahora veamos cómo hay una mano ahí con un destornillador que está ajustando algo en la cámara de forma manual. Y fíjense cómo ahora se ve todo borroso, pero la cámara se va acercando al punto, al frente de la casa. Y ahí, del otro costado, lo que hizo esa persona es configurar el focus para que ahora fíjense que la cámara está mucho más cerca de lo que estaba antes.
y ahora van a ver que lo que va a hacer es volver a llevarla para atrás. Eso es una cámara varifocal manual. O sea que yo necesito estar al lado de la cámara para poder configurarle el lente para que se acerque o se atrase, y además el focus. Antes venían unas cámaras tipo box, tipo bullet, que se le cambiaba el lente. No tenía esta posibilidad de hacerlo con una perillita, sino que había que cambiarle el lente en el frente de la cámara. Hoy ya les diría que esto no es así y ya nos vamos a encontrar con cámaras varifocales motorizadas, que es lo que vamos a ver después. Entonces ahí fíjense que volvió otra vez para atrás y volvió otra vez a la distancia original. Estas cámaras son más viejas, como dije recién. Hoy por hoy nos podemos llegar a encontrar con ya varifocales motorizadas. Y ahora por último muestra también muy claro dónde es que ajusta tanto el lente. Fíjense como el lente ahí va cambiando, ¿ven? Baja, eso hace que la cámara tome más cerca, más lejos, como el lente va como cambiando. Y después lo que hace también es, con otra perillita, es modificar el focus. Ahí están señalando, lo que está haciendo ahí es configurando el focus para que se vea bien nítido una vez cambiado el lente. Bueno, me pareció muy bueno este video, no es mío, lo encontré en internet de modo público, así que me pareció muy bueno para mostrar cómo eran las cámaras varifocales de forma manual. Este otro video es una cámara Hikvision, que es una cámara varifocal motorizada. Vamos a ver la diferencia. Ahí está la cámara, ahí ya tengo eso que ustedes ven en la imagen, es el software del aparato, del DVR conectado a la cámara. Es el panel de control del PTZ, pero acá no usa el PTZ porque esta cámara no es PTZ. Lo que usa es el zoom y el focus. Bien, fíjense que hace exactamente lo mismo, pero lo hace por software. O sea que no tengo que estar al lado de la cámara. Lo podría hacer desde mi casa con el software conectado al DVR. Y también tengo que configurar el zoom y el focus. Es exactamente lo mismo, pero acá lo puedo hacer en forma remota. Repito, es el panel de control del PTZ, pero no llega a ser PTZ esta cámara porque no se mueve. Solamente lo que hace es modificar el lente. Bueno, creo que con estos dos videos está bastante claro que es una cámara varifocal manual y una cámara varifocal PTZ. Este video también lo saqué de internet, también de estado público. Por último, vamos a ver estos tres conceptos. Lo que es zoom óptico lo estamos viendo en estos ejemplos de recién. Zoom óptico significa esto del varifocal, o sea, cómo yo con una cámara puedo simular que en realidad lo que estoy haciendo es acercándome al punto donde quiero llegar, yo como persona. O sea, la cámara se acerca, no es que yo después agrando la imagen para llegar a ese punto, como hago por ejemplo con las fotos de un celular, sino que la cámara, el lente se acerca y es como si yo estuviese al lado de ese punto. Es lo que estuvimos viendo en los casos de recién. Este concepto de zoom digital lo aclaro porque por ahí se confunde. Zoom digital significa lo que estaba explicando recién de las imágenes en un celular. Yo abro una foto en un celular y quiero ver un punto que está atrás, que no lo veo bien chiquitito, y bueno, lo voy a agrandar y lo empiezo a agrandar con el dedo. En realidad yo lo que estoy haciendo ahí es un zoom digital. No estoy acercándome a ese punto. Lo único que estoy haciendo es agrandando los píxeles de esa imagen, y obviamente al agrandar los píxeles se pierde la nitidez de la imagen de ese punto, por lo cual en realidad no estoy haciendo más que agrandando la imagen. No es lo mismo que el zoom óptico, que lo que hago es ir hasta ese punto. Y después está lo que es PTZ, que es más o menos lo mismo que vimos recién con el varifocal motorizado, pero además tiene la oportunidad de generar movimiento, o sea, ir para arriba, para abajo o para los costados. Ahora vamos a ver un videito de lo que sería una cámara PTZ completa, con movimiento. Por eso PTZ, Pan, Tilt and Zoom. Este videito hecho por la compañía Dahua, vemos un modelo de cámara y les va a mostrar cómo trabaja. Esto es una cámara PTZ. Primero les muestra el zoom óptico, que se mide en 40x. Eso quiere decir la distancia que toma. Fíjense que ahí hay un montón de metros, un montón. Ahora van a ver realmente la distancia que... No, es increíble, una monstruosidad.
que sería como una varifocal motorizada. Ahí les muestra que se puede mover, ¿ven? Ahí toma un ángulo de movimiento, y a su vez también puede ser para los costados y para lo vertical, y ahí ya vemos que se mueve para todos lados, ¿ven? Ahí lo que está haciendo un auto tracking, que es seguir a esa persona, que se puede hacer que lo haga automático, que siga a una persona. Fíjense que se va moviendo igual al lado de la persona. Esto que vamos a ver ahora corresponde a los nombres de los modelos de cámaras, DVRs, etc. Dependiendo de la marca, Dahua, Hikvision, Axis, otra marca también que tiene su propia nomenclatura. Todo eso que ven ahí son distintos valores que componen el nombre de las cámaras IP de lo que es Dahua. Bien, entonces la intención de esto no es que ustedes aprendan qué significa cada cosa, porque se lo tenían que aprender de memoria para lo que es Hikvision, para lo que es Dahua. Le vamos a dejar como PDF las distintas nomenclaturas de la marca Hikvision. Esta imagen solamente es para cámaras IP de Dahua, pero la que les dejamos con PDF tiene todas las nomenclaturas de DVR, de NVR, de cámaras IP, de cámaras analógicas, de lo que es Hikvision. Es simplemente para que entiendan cómo están formados los nombres de los dispositivos de cámara de seguridad. Todo tiene un porqué, todas esas letritas tienen una razón y un porqué. Simplemente era mostrarles esto, que cada modelo de cámara, cada modelo de DVR, cada modelo de NVR, etcétera, tienen su propio nombre, y ese nombre hace referencia, cada valor de ese nombre, a algo. Por último, vamos a analizar los distintos tipos de resoluciones que fueron pasando con el tiempo y que hoy están en la actualidad, y el concepto de FPS. En primer lugar tenemos lo que es TBL, que es cómo se medían las resoluciones antes de aparecer lo que es High Definition. Se medían a partir de líneas, se les llamaban líneas de televisión, o sea, a mayor líneas, a mayor TBL, mayor era la resolución. Los primeros nombres que se utilizaron fueron CIF, 2CIF, VGA y D1. Esto, la forma en que lo fui diciendo, o está en la imagen, es cómo fueron apareciendo las resoluciones. Y luego aparecieron los que son los megapíxeles, que ya se miden en píxel. Y bueno, ahí en la imagen se muestran, empezó con HD, que es lo mismo que 720p o 1 megapíxel. Full HD, que es lo mismo que 1080p o 2 megapíxeles. Bueno, 4K y lo que es IP tiene más resoluciones todavía. Es impresionante lo que es hoy en las resoluciones en HD. Siempre, bueno, ya lo hemos comentado antes, recuerden que tiene que estar vinculado la resolución de una cámara con el DVR. Eso siempre ténganlo en cuenta. Y después está el concepto de FPS, que es frame por segundos. En realidad, cuando uno toma una imagen, filma una imagen, lo que está haciendo es captando un montón de fotos una tras de otra, y a mayor frame por segundo, mayor cantidad de esas fotos saca la cámara por segundo. Este concepto es importante, frame por segundo. Y bueno, ahí les da el ejemplo de lo que es el efecto slow motion que uno ve en los celulares. Bueno, en realidad es eso, es pasar estas imágenes una por una de manera lenta y no hacerlo tipo filmación, sino ir pasando imagen por imagen. Ahora en la siguiente imagen vamos a ver las resoluciones en un cuadrito a partir de lo que fue CIF hasta 4K. Esta imagen la introducimos simplemente para que vean qué es lo que cambia entre una resolución más baja o una más alta, como 5 megapíxeles, que es eso de 360 x 240 que permitía el CIF, que es una imagen mucho más chica, a lo que es 5 megapíxeles, que es 1920 x 2592, y así sucesivamente. Lo que se va haciendo es, se va agrandando la imagen y obviamente la cantidad de píxeles es mucho mayor, por lo cual la nitidez es mucho más alta. Bueno, esto es lo que vamos a ver en este primer tema número 1. A partir de ahora ya nos centramos en DVRs, luego en cámaras IP y luego
cámaras IP con los NVR.